Como pueden ver en los gráficos en su pantalla, el presidente Trump ha desplegado mucho poderío naval y marines cerca de Venezuela. Esta región se está calentando muy rápido y no mucha gente está prestando mucha atención. Contamos con el crucero lanzamisiles United States Ship Lake Erie, los destructores lanzamisiles United States Ship Samson, United States Ship Gravely, United States Ship Jason Dunham y el United States Ship Newport News. Submarino de ataque rápido. También contamos con numerosos drones, más recursos aéreos y otros de la Guardia Costera, además de cerca de 3.000 infantes de marina. Maduro aprovecha esta acumulación para movilizar a los venezolanos que aún lo apoyan, como se vio en la introducción. Pero muchos no entienden por qué Estados Unidos pone tanto poder de fuego en esta región. La razón de esto es simple. Maduro es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo, y esas drogas están llegando a Estados Unidos y a Europa. Por eso, para aprender más sobre esto, decidí hablar con alguien que sabe mucho más sobre Venezuela que todos nosotros. Y mis preguntas fueron simples. ¿Cuánto tiempo lleva Venezuela haciendo esto? ¿Y van a detenerse? Escuchemos esa conversación ahora. El presidente Trump ha estado presionando al régimen de Maduro desde que asumió el cargo. No solo son los buques de guerra, también aumentó las sanciones a Venezuela. También ofreció una recompensa de $50 millones por Maduro. ¿Cómo responde Maduro a esto? ¿Qué tan débil es su régimen? Sí, o sea, la capacidad de Maduro y el régimen venezolano para resistir la presión no debe subestimarse, ¿verdad? El chavismo ha estado en el poder durante 26 años. Eso es por una razón. Ellos construyeron un estado totalitario que controla cada aspecto, cada parte de la sociedad. Estamos hablando de que Maduro mismo, él tomó el poder en 2013, Chávez tomó el poder y él también fue un dictador. Él asumió el poder en 1999, él ganó una elección y luego construyó un régimen, un estado totalitario. Eso, después de que él falleció, Maduro tomó el poder en 2013. Ha sobrevivido a protestas masivas en 2014, 2017, 2019, 2024 y 2025. También hemos visto protestas. Ha sobrevivido a sanciones económicas e incluso a levantamientos militares, específicamente el 30 de abril de 2019. Así que el año pasado logró robarse una elección, aunque solo tenía el apoyo del 30% de la población venezolana, pero hoy la situación se ve un poco diferente. Parece que al menos esta presión es un tipo de presión que Maduro y Venezuela nunca habían visto antes. ¿Sabes? Estamos hablando de que Axios en realidad estaba informando que nunca habíamos visto, o que Estados Unidos nunca había estado tan cerca de un conflicto directo con Venezuela. Eso dice mucho sobre lo que pasa. Estamos hablando de 3 destructores, un portaaviones, un submarino nuclear. Y esto en realidad cuesta dinero. Alrededor de $13,000 millones movilizar este equipo para tratar de combatir a los cárteles. Entonces, ¿es fuerte el régimen de Maduro? Sí, lo es. Está controlado por los ejércitos, es un narcoestado. La razón por la que siguen en el poder no es porque tengan el consentimiento del pueblo venezolano, sino porque han logrado construir un estado totalitario, donde si hablas en contra del régimen, vas a la cárcel o te pueden matar. Ellos controlan las redes sociales. Si publicas algo que no les gusta en Twitter, te atacan. Solo por tener esta conversación, si estuviéramos en Venezuela, ambos estaríamos en riesgo. Si estuviera en Venezuela, estaría en prisión. Podemos hablarlo después. Tengo un primo que fue a prisión. Así que crearon un gobierno enorme, muy grande. Un estado totalitario que no permite libertades individuales, que no permite la libertad individual y que solo se sostiene por la fuerza. Entonces, las acciones que la administración de Trump y el gobierno de Estados Unidos han estado implementando en los últimos días son sanciones diplomáticas, sanciones económicas, presión política. Pero incluso los movimientos militares son un nuevo episodio o un nuevo capítulo en este conflicto que es tan particular, que es tan importante. Pero necesitamos entender y necesitamos darnos cuenta de que, tristemente, el régimen de Maduro en realidad es muy fuerte. ¿Está durmiendo mejor hoy que hace 1 año, 2 años, 5 años? No, no lo está. De hecho,
El gobierno de Estados Unidos está ofreciendo $50 millones por información que pueda llevar a su arresto. Por supuesto, eso crea incentivos para que la gente alrededor de Maduro lo traicione, y eso no lo hace sentir cómodo. Pero al mismo tiempo, tenemos que darnos cuenta de que no va a ser fácil. Ya sabes, lograr la libertad en Venezuela, intentar un cambio de régimen. No va a ser fácil porque Maduro, de hecho, ha logrado manejar otras situaciones difíciles en el pasado. No tan difíciles como esta, pero sin duda, difíciles. Y sí, hablaremos de tu historia, porque como alguien que solo ha vivido en democracias, lo poco que sé de ti realmente me sorprendió. Creo que al público le gustaría saberlo, pero antes mencionas cómo Maduro ha enfrentado situaciones difíciles. En 2019 hubo un intento de golpe de Estado y, según lo que leí, casi pierde el poder. En este canal seguimos de cerca a Rusia y China, especialmente la invasión rusa. Tal vez me equivoque y puedas corregirme. Pero Putin jugó un papel importante para mantener a Maduro en el poder en 2019. Si sabes algo sobre eso, ¿podrías compartirlo con la audiencia? Ahora, antes de entrar en la respuesta, solo un recordatorio rápido para todos de que presionen el botón de suscribirse aquí abajo. A medida que el canal crece, nos permite traer a más invitados expertos como este. Así que ustedes pueden obtener la información más precisa. Ahora vamos a la respuesta. Sí, totalmente. Rusia es, ¿sabes? Es curioso que tanto izquierdistas como algunos de derecha se opongan a la intervención de Estados Unidos. Sea lo que sea que signifique, porque podría significar diferentes cosas al mismo tiempo, dependiendo de quién esté criticando o apoyando esa afirmación. Siempre dicen, dejen en paz a Venezuela. Estados Unidos siempre está interviniendo en estos países, pero nunca hablan de la intervención china, nunca hablan de la intervención rusa. Esto es, por la naturaleza de esos regímenes, muy peligroso, no solo para Sudamérica o países como Venezuela, sino también para Estados Unidos. Imagina lo peligroso que es para Estados Unidos tener un país que es una dictadura, que es un narcoestado y que tiene inteligencia rusa. A solo 3.000 millas de Florida, justo en tu patio trasero, ¿sabes? Así que sí, Rusia está profundamente involucrada en Venezuela, Irán también y China también. Así que los enemigos de Estados Unidos están colaborando con el régimen de Maduro. ¿De qué manera? ¿Al menos con Rusia? Bueno, las empresas rusas han invertido en Venezuela y en el petróleo. Venezuela ha recibido equipo militar de Rusia. Venezuela ha recibido inteligencia rusa e inteligencia estratégica durante las últimas 2 décadas. Entonces estamos hablando de una intervención real de Rusia en Venezuela que por supuesto tiene malas intenciones. Apenas en mayo de este año, mayo de 2025, Rusia y Venezuela firmaron un contrato de asociación. Así que es más importante que nunca, especialmente por el conflicto que tenemos en Europa del Este, que Estados Unidos entienda que esta es nuestra área de influencia. Y Estados Unidos no debería permitir que Rusia intervenga en Venezuela ni que tenga el poder y control que actualmente tiene. Y no es solo Rusia, como mencioné, también es China, por ejemplo. China ha prestado a Venezuela más de $60.000 millones en los últimos años. Y el dinero que Venezuela le devuelve a China, no en efectivo o dinero real, sino en petróleo. Así que imagina lo importante que es Venezuela para Rusia. Si queremos que Estados Unidos sea más fuerte y creemos en los valores occidentales, debemos entender que, aunque nuestro sistema o gobierno no sean perfectos, somos mucho mejores que el sistema de Rusia o lo que promueve China. También es importante que entendamos que debemos dominar esta área, esta región. Y para aquellos que me están escuchando, que probablemente ahora me acusarían de ser un neoconservador o de estar pidiendo la intervención de Estados Unidos. Creo que es de interés para Estados Unidos, no desde una perspectiva de autosacrificio, encontrar una solución en Venezuela. Si quieres unos Estados Unidos de América más seguros, si quieres un hemisferio occidental más seguro, por supuesto, necesitas intentar neutralizar a un régimen que es un estado anárquico y que está operando, colaborando con tus peores enemigos. Eso tiene sentido, y ahora no sé si lo sé. Tuvimos algunos informes de que Rusia podría estar proporcionando a Venezuela su nuevo misil, el misil Orushin, pero parece que eso puede no ser cierto.
Pero me pregunto si tienes alguna otra información sobre si Rusia está brindando algún apoyo adicional a Venezuela desde que el presidente Trump asumió el cargo. Sí, es un rumor. No ha sido confirmado, pero no me sorprendería. Sabes, Rusia, no solo ahora bajo Putin, incluso la Unión Soviética, sabemos los lazos que tenían con Cuba. En realidad, son muy peligrosos, pero también son muy inteligentes. De hecho, por eso son peligrosos. Ellos entienden que al tener aliados en esta parte del mundo, en esta región, es una manera de demostrar fuerza y poder ante Estados Unidos. Y un error que creo que hemos cometido, o que Estados Unidos, ambos partidos a veces han cometido, es subestimar el impacto que eso podría tener. No solo son las drogas, aunque es algo importante. No se trata solo de organizaciones criminales como Trinaragua, que en este momento está en Estados Unidos y ha matado a ciudadanos estadounidenses. Incluso estamos hablando de inteligencia. Imagina en un futuro conflicto, si ocurre, tenerlo a 3.000 millas o solo a 90 millas de distancia. Cuando hablamos de Cuba, un país que es aliado de tus peores enemigos, ¿sabes? Así que realmente no tengo esa información para confirmar, pero lo que sí te puedo decir es que, seguro, Rusia ha enviado equipo militar a Venezuela. También han enviado dinero, empresas rusas están involucradas con el petróleo venezolano, también han ayudado con inteligencia. Cuando hablamos de Venezuela y de luchar por la libertad, nos referimos al interés de Estados Unidos, para tratar de mantener a tus peores enemigos fuera de tu región. Claro, y muchos olvidan que Puerto Rico, territorio estadounidense, fue el punto de partida de los buques de guerra hacia Venezuela. Como tú, salieron de Puerto Rico hacia la costa. Tenemos una base ahí, y ese es el territorio que Maduro amenazó hace unos meses diciendo que quería invadir Puerto Rico. Sí, así es. Dijo que quería... Suena loco, ¿verdad? Hay tantas cosas que él dice y tantas pasando en el mundo, que ya se nos había olvidado eso. Pero justo después de la elección en 2024, en julio, probablemente fue en agosto o septiembre. Él sí dijo que quería. No dijo invadir, por supuesto. Afirmó querer liberar a Puerto Rico de la intervención estadounidense. Así que creo que en ese entonces, la administración de Biden probablemente subestimó esas declaraciones. Pero, ¿sabes? En realidad, no deberíamos subestimar al régimen venezolano. Se ha demostrado que, aunque muchos creen que en Venezuela la gente pasa hambre y es pobre, eso no significa que el gobierno lo sea. En realidad, no son una amenaza para nosotros. Bueno, puede que los venezolanos estén muriéndose de hambre en las calles, pero el gobierno administra las reservas más grandes, las mayores reservas de petróleo. También son un narcoestado que, como dije, el año pasado obtuvo $8.000 millones solo a través de la cocaína y el narcotráfico. Así que está comprobado, estudiado e investigado que el régimen venezolano ha apoyado a partidos políticos en todo el mundo. A partidos de izquierda, muy radicales, partidos políticos de izquierda en todo el mundo, como en España, Colombia o México. Así que realmente creo, y de hecho el Departamento de Estado ha estado investigando esto, y también lo confirman. Maduro envió criminales a Estados Unidos. Maduro no es como que está matando venezolanos por poder, solo quiere que lo dejen en paz, no es así realmente. El régimen venezolano tiene una gran intención de ir tras otros países, de atacar el sistema político de otros, y tratando de ser decisivo, tratando de cambiar o al menos causar daño en esas áreas, en esos lugares. Por supuesto, y ya que estamos hablando del trato del régimen de Maduro hacia sus propios ciudadanos, tú naciste en el país, ¿verdad? De hecho, eras estudiante de medicina en el país, tratando de convertirte en doctor, y te enfrentaste a una decisión interesante, donde no querían que hicieras el juramento hipocrático, como los doctores en el mundo. Te pedían jurar lealtad al partido. ¿Puedes contar esa historia? Sí, nací y crecí en Venezuela, ¿verdad? Por eso tengo este acento. Me mudé a Estados Unidos y luego aprendí inglés. La primera vez que vine a Estados Unidos fue de vacaciones cuando tenía 6 años. Las cosas en Venezuela se estaban poniendo mal, no tan mal como están ahora. Y mis padres, gracias a un trabajo duro y honesto, básicamente lograron llevarnos a mi hermano y a mí de vacaciones. Es el sueño de cualquier niño. Fuimos a Orlando y visité Disney. Increíble. Menciono ese viaje porque fue mi primera vez en Estados Unidos. Y cambió mi vida por completo. Era un niño, no sabía nada de política, no sabía nada de economía.
Solo sabía que estaba presenciando algo extraordinario. Sabía que este país tenía algo, ya sabes, libertad. Tal vez no conocía realmente el término, pero la gente estaba haciendo algo diferente que funcionaba. Me obsesioné. ¿Por qué Estados Unidos tiene éxito y Venezuela no? Quiero que mi país sea tan exitoso como Estados Unidos. Quiero intentar hacer algo. Así que cuando era adolescente, empecé a, ya sabes, leer más. Puse mis ojos en todo lo que podía encontrar. Leí a John Locke, Milton Friedman, Ayn Rand y Mises. Exploré, ya sabes, ideas libertarias conservadoras sobre la libertad. Leí análisis de la Declaración de Independencia y estudios sobre la Constitución de Estados Unidos. Y aún seguía en Venezuela. Así que decidí hacer activismo político e hice, ya sabes, muchas cosas que te podrías imaginar. Lideré protestas políticas, di discursos en varias universidades y colegios. Uno de los discursos se llamaba precisamente Defendiendo el capitalismo, donde exploraba por qué funcionan las ideas de libre mercado y cómo mejoran o aumentan la libertad individual. Pero eso tuvo un costo. Así que, en ese momento, al mismo tiempo, aunque era algo muy diferente de la política, yo estaba en la escuela de medicina, quería ser doctor, y tuve algunos debates con profesores antes de tomar algunos riesgos. Hablamos de educación pública. Si quieres ser doctor en Venezuela, debes hacerlo. Debes ir a escuelas públicas, ya que no hay universidades privadas para medicina. Por eso debatí con profesores antes. Tuve algunos problemas, algunas dificultades. Por supuesto, no les caía bien por mis ideas y porque siempre estaba dispuesto a hablar. Pero un día, el director de la Facultad de Medicina en mi universidad dio una charla, básicamente en la que hablaba de política. Estaba apoyando al gobierno, defendía ideas socialistas y al mismo tiempo dijo que cuando nos graduáramos quería cambiarlo. Quería cambiar el juramento que los médicos tienen que dar, que tienen que hacer. Y dijo que de hecho iba a trabajar en eso. Porque hablándonos a los estudiantes, hablándonos a nosotros, ustedes necesitan hacer un juramento socialista en vez de un juramento hipocrático. Y por supuesto, levanté la mano, debatí con él, le dije que era una idea terrible y horrible. De hecho, el hecho de que el salón de clases se vea tan mal y tan terrible es por culpa del sistema de educación pública en Venezuela. El no poder hablar libremente. En este momento, los doctores están yendo a prisión solo por reportar el nivel de crisis que están enfrentando. Cuando los niños están muriendo de hambre. Así que empecé a debatir con él y a hablar de política. Y él inmediatamente se detuvo y dijo, «Estás expulsado de la universidad». Así que me llevó a su oficina, donde dijo, «Este es un socialista en la universidad chavista. Si no te gusta, vete a Harvard». Obviamente, estoy siendo totalmente sarcástico. Y de hecho, envió a la Guardia Nacional para ir tras de mí. Si no salía de su oficina, él dijo, «Voy a llamar a la Guardia Nacional ahora mismo». Y salí de su oficina. Días después, mi caso se hizo viral entre los estudiantes. Y María Corina Machado, no sé si tú la conoces o tu audiencia, pero ella es la líder de la oposición venezolana. Yo solía trabajar con ella en Venezuela. Así que ella publicó una foto sobre mi caso, habló sobre mi caso. Así que mi caso se volvió completamente viral, y el gobierno habló sobre eso. De hecho, también hablaron de eso en el Congreso y dijeron que sí. Expulsamos a Franklin Camargo, pero la razón por la que lo hicimos es porque es un terrorista. La razón por la que lo hicimos es porque quería incendiar nuestros salones de clase. Quería atacar a nuestros profesores, quería atacar a nuestros estudiantes. Solo porque debatí la idea de, ya sabes, hacer un juramento socialista. Así que, ya sabes, hubo tiempos muy difíciles. Recibí consejos de personas muy importantes para que saliera del país lo antes posible, porque podría ser detenido. De hecho, mi primo había estado en prisión durante 3 años por razones políticas. Así que vine a los Estados Unidos de América, ya sabes, fue una historia muy loca. Pero ni siquiera se acerca a ser la peor en Venezuela. De hecho, la mía tuvo un final feliz. Los venezolanos en este momento están lidiando con un monstruo real, muy peligroso. Un gobierno que va atrás de ti si haces una camiseta e intentas venderla, que tiene un mensaje político en contra del gobierno. Un gobierno que va atrás de ti.
Si tuiteas un meme que se burla de Maduro, tratamos con un gobierno totalmente totalitario. Y cuando hablo sobre la importancia que debería tener Estados Unidos para tratar de detener este régimen, no lo digo porque quiero ver que el país donde nací y crecí sea libre, no lo digo solo por eso. Como puedes notar, en realidad tengo un profundo amor por Estados Unidos. Me he asimilado a la cultura y al sistema. Y de hecho, mi lealtad ahora es hacia Estados Unidos, que me abrió las puertas y me dio libertad, ¿verdad? Y por eso, de hecho, apoyo la máxima presión sobre el régimen de Maduro. Porque entiendo que a Estados Unidos le va a ir mejor. De verdad, las vidas de los estadounidenses van a mejorar si hay un cambio de régimen en Venezuela, si hay libertad en Venezuela. De verdad lo creo. Bueno, nos alegra ver que estás a salvo y que estás hablando en contra del régimen venezolano. Sé que quieres hablar sobre la elección de la alcaldía de Nueva York. No sé si lo digo bien. Y estás viendo a uno de los candidatos demócratas, Zoran Mandani, y piensas que algunas de sus políticas, como el supermercado que quiere que el gobierno administre, no son correctas. ¿Puedes compartir lo que ves y qué advertencia tienes para la audiencia? Sí, Zoran Mandani ganó las primarias en la ciudad de Nueva York, así que es muy probable que se convierta en el próximo alcalde. Ahora, déjame empezar con esto. Probablemente no va a destruir Nueva York por completo, porque estamos hablando de una ciudad muy icónica. No va a destruir el país porque solo va a ser un alcalde, va a tener un poder limitado. Sin embargo, lo realmente peligroso de su figura no es solo que va a causar problemas y va a disminuir la calidad de vida de los neoyorquinos, pero está construyendo y ha creado un movimiento político que está normalizando las ideas más peligrosas, antiestadounidenses e inmorales que uno podría imaginar. Así que él está hablando incluso ha hablado a favor de tomar el control de los medios de producción, nacionalizar los medios de producción. Chávez también habló de eso en Venezuela, y lo hizo. Es muy peligroso, es totalitario, va en contra de los derechos de propiedad y no funciona. No trae prosperidad. Está hablando de congelar el control de rentas, quiere controlar los precios. Eso no sirve. Para bajar precios hay que construir más. Necesitas crear incentivos para que las empresas privadas, las corporaciones privadas construyan más. Así que tienes. Eso ayuda porque la oferta y demanda permiten que la gente pague vivienda. Necesitas tratar de controlar la inflación gastando más, produciendo más, gastando menos, produciendo más. Esas son las políticas a implementar, pero él promete congelar los precios de la renta, lo cual destruiría la industria de la construcción, y eso también pasó en Venezuela. Él quiere construir viviendas públicas. No quieres que el gobierno construya casas. Esa no es la responsabilidad del gobierno. El gobierno debe facilitar al máximo que las entidades privadas construyan viviendas. Cuando el gobierno construye casas, la calidad no va a ser buena. Gastarán mucho dinero y solo te darán una casa si apoyas al gobierno. Eso ya ocurrió en Venezuela. Así que el gobierno ni siquiera puede manejar una oficina de tránsito de manera eficiente. ¿Por qué querrías que el gobierno administre una tienda de abarrotes? Esa también es una idea muy peligrosa. Siempre decimos, tanto la izquierda como la derecha, que no confiamos en los políticos ni en el gobierno. Son corruptos, no están del lado de la gente. Bien, ¿por qué quieres darle a los políticos el poder de alimentarte? ¿Por qué quieres que los políticos tengan el poder de proveer vivienda? Para cubrir tus necesidades básicas, si realmente quieres cubrir tus necesidades básicas, quieres un gobierno lo más pequeño posible. Y eso crea el ambiente que te da la libertad de trabajar por tus propias cosas. Entonces, ¿Mandani es socialista? Sí, lo es. Él está proponiendo políticas socialistas. ¿Está proponiendo las mismas cosas que se aplicaron en Venezuela? Sí, así es. Porque Venezuela es un gobierno totalitario que es muy moral. Pero la razón por la que la gente se está muriendo de hambre no es solo porque no hay libertad de expresión. Valoro la libertad de expresión, esencial para una sociedad libre. Y no importa si la economía es buena o mala, necesitamos libertad de expresión. La causa de que los niños mueran de hambre no es la falta de libertad de expresión. Es por falta de oportunidades, es por la inflación, es por falta de comida, es por la escasez. Y eso fue creado por políticas socialistas. Y digo esto y hago esta distinción porque a veces la gente simplemente asume que sí, todo lo que colapsa es solo, ya sabes, falta de libertad de expresión. No, la libertad de expresión es probablemente la más importante.
pero en realidad se aplicaron políticas socialistas en Venezuela. Y otra cosa de la que ha hablado Mamdani es que se debe gravar a los ricos y que no deberían existir los multimillonarios. Eso suena bien para algunos. Tal vez eres joven y no puedes pagar una casa ahora. Tienes préstamos estudiantiles y te sientes pesimista sobre el futuro, y tienes razones para sentirte pesimista sobre el futuro. Pero las razones por las que las cosas no van en la dirección correcta no es por la falta de mercados libres. Perdón, no se debe a demasiados mercados libres ni a un gobierno demasiado pequeño. No, en realidad es porque a lo largo de los años, Estados Unidos y Nueva York específicamente han construido un enorme estado de bienestar. Eso lo complica, además de un código fiscal que dificulta que las inversiones generen valor. Y tiene un sistema tan regulado donde el gobierno es tan grande que lo está haciendo más difícil para todos. Él opina que no deberían existir multimillonarios, lo cual a algunos les parece bien. Si tomaras toda la riqueza actual de los multimillonarios, solo podrías cubrir el presupuesto federal de Estados Unidos por menos de un año. Puede sonar bien decir que no deberían existir multimillonarios. Va a mejorar tu vida, pero en realidad no la mejoraría. Así que sí, Mamdani es socialista. Está promoviendo las mismas políticas que Chávez está promoviendo. Puede que no sea anarquista, puede que no cree necesariamente un Estado súper totalitario. Sin embargo, sus políticas, sin duda, destruirían la economía de la ciudad de Nueva York. Quizá no pueda hacerlo por sus límites de poder. Está creando un movimiento político que afirma que los multimillonarios no deberían existir. Necesitamos nacionalizar los medios de producción, necesitamos ir tras las empresas, necesitamos congelar los precios de la renta. Ese hecho en sí mismo es muy peligroso y necesitamos luchar en su contra. Porque no es solo Venezuela, también fue Alemania del Este, fue Corea del Norte, fue la China de Mao, fue Cuba, fue Corea del Norte. El contrato está ahí. Las economías de libre mercado tienen un Producto Interno Bruto per cápita 10 veces mayor que las socialistas. Venezuela pasó de ser la cuarta economía más grande en los años 50 a ser ahora, o tener ahora, la mayor crisis de refugiados en el hemisferio occidental. Debemos abrazar la libertad. Necesitamos abrazar los valores estadounidenses. Necesitamos abrazar el capitalismo. Necesitamos abrazar los mercados libres, la libre empresa. Y necesitamos luchar contra las ideas socialistas colectivistas que quieren destruir a Estados Unidos y quieren destruir nuestras libertades, porque esa es otra cosa. El socialismo va en contra de la libertad individual porque es una doctrina, es una filosofía política que busca la igualdad por encima de la libertad. Y sabes, tú y yo, Sam, somos diferentes. Sabes, tenemos orígenes diferentes, tenemos sueños diferentes. Probablemente no estemos de acuerdo en algunas cosas y eso está bien. Y vamos a tomar decisiones diferentes. Si somos diferentes y tenemos libertad, vamos a tener resultados diferentes. Y eso está bien. Tener resultados distintos no es malo. Lo malo es la pobreza y para combatirla se necesita libertad. Necesitas capitalismo, porque... Claro, muchas personas no apoyan a Texas, especialmente de Porto y quienes son de Texas. Mira Austin, donde la renta bajó 20% el último año. Simplemente porque el gobierno está aprobando más edificios, más condominios y la oferta está aumentando, los precios están bajando. También aquí en Houston ocurre, aunque menos que en Austin. Sí, la oferta y demanda. Oferta y demanda. Es muy básico. De hecho, es más básico y fácil de lo que la gente realmente piensa. Por supuesto, y te agradezco mucho por tu amabilidad. Muchas gracias por compartir toda la información que tienes. Pondré el enlace a tu Twitter aquí. ¿Quieres que enlacemos algo más para que la audiencia te encuentre? Mi cuenta de Instagram. También soy muy activo ahí. Y bueno, gracias, Sam. Es un placer. Y espero que tengas un buen día. Igualmente, gracias. Si te preocupa cómo la inteligencia artificial está cambiando trabajos, industrias, educación y economía, no eres el único. Un informe de la Universidad de Rutgers señala que 7 de cada 10 trabajadores en Estados Unidos están preocupados por el uso de inteligencia artificial por empleadores. 3 de cada 10 temen perder su empleo. Incluso los expertos coinciden con este sentir. Estudios indican que para 2030 el 30% de empleos estarán automatizados y el 44% de trabajadores serán reemplazados por inteligencia artificial. Por eso tienes que poner atención si quieres evitar convertirte en una víctima. Por eso mismo, recientemente hice un video en YouTube que explica exactamente lo que está pasando detrás de escena
y cómo la gente se está preparando no solo para sobrevivir, sino para beneficiarse de la revolución de la inteligencia artificial. Esto no es sobre ser programador ni crear el próximo ChatGPT. Se trata de entender dónde está el verdadero potencial a medida que la inteligencia artificial evoluciona y cómo la gente común la está usando para construir una carrera más segura en este momento. Si tienes dudas sobre el futuro o quieres conocer tus opciones, mira el video en YouTube dando clic en el enlace de la descripción o la tarjeta en tu pantalla.